El periodismo fue una de las razones por las que nació este podcast. Aunque la comunicación social es muy amplia, siempre descubrí en el periodismo un camino que me retaba y me inspiraba. Tal vez fueron algunos profesores quienes despertaron en mí esa pasión por un periodismo cercano, vivido con la gente y para la gente. Hoy quiero dedicar este espacio a reflexionar sobre eso, sobre cómo se está haciendo el periodismo en Colombia y en el mundo, cuáles son sus retos y cómo podríamos transformarlo para que vuelva a tener ese sentido humano que tanto nos inspira. Por eso, invité a alguien muy especial, quien fue mi primer guía en este camino, un maestro que no solo me enseñó sobre periodismo, sino también sobre el compromiso con la verdad, con la memoria y con la sociedad. Periodista, profesor, investigador y sobre todo un gran ser humano, el profe Juan Carlos Luján. En algún momento, él también fue ese estudiante joven, nervioso e inexperto que buscaba noticias en la calle, que a veces recibía puertas abiertas y otras veces cerradas. Esas experiencias que lo marcaron y hoy lo convierten en un profesor profundamente humano, que entiende las dudas, los errores y los nervios de quienes apenas empezamos en este oficio. Porque hablar con él es hablar de rigor, pero también de empatía, de disciplina, de paciencia y de la importancia de formar periodistas capaces de preguntar con valentía, pero también de reconocer que todos alguna vez estuvimos en ese lugar. Y esa mirada es la que lo hace un referente para muchos, porque recuerda siempre que antes de ser profesores o profesionales, fuimos estudiantes llenos de miedos y sueños, y porque cree en el poder transformador de la enseñanza, de la memoria y de la palabra. Hoy me honra tenerlo aquí para que juntos pensemos en cómo se reconstruye el periodismo en Colombia, en cuáles son sus fracturas y también en cuáles son las luces que lo mantienen vivo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy, como siempre, estoy muy feliz y más de hablar de periodismo, como lo dije en la introducción, porque fue una de las razones por la que se creó este proyecto tan maravilloso. Y me honra tener acá una de las personas que fue partícipes de esos primeros pasos hacia el periodismo, el Juan Carlos Luján, como le digo yo, el pelado. ¿Cómo estás, pelado? Muchas gracias por estar acá. Sara Sofía, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que me hayas invitado. Me da mucha alegría. Porque hay gente que lo marca a uno en la vida y cuando yo empecé a dictar periodismo me encontré con una muy buena generación y vos estás en ese combo de estudiantes que quiero mucho y que siento pues que son parte de este camino. Ay, gracias, pelado. Yo quería que hablemos, pues, primero que todo, ¿qué significa el periodismo para vos? El periodismo es como el encarrete, el periodismo es como esa vocación, como ese amor, es de esos amores para toda la vida, esos amores que a pesar de uno decepcionarse pues en muchas oportunidades de ellos, uno vuelve sobre ellos, uno los quiere, por debajeado, o sea, todo lo que ha pasado pues como en los últimos años con el periodismo, pero creo que sigue siendo una forma en que la humanidad le hace control a muchas de las situaciones que ocurren. Entonces, va a ser uno de mis amores para toda la vida, va a ser un encarrete, va a ser mi vocación. Yo siento que toda la vida voy a hacer periodismo o a ser periodista, así esté en otros escenarios. Es mi encarrete. Pelado, y cuando, por ejemplo, pasémonos un poquito más a tu infancia, ¿dónde nació como esa pasión de contar historias? Porque pues todos sabemos que un buen periodista es ese que cuenta historias y a vos te encanta. Yo me acuerdo en clases que nos contabas puras historias, más de las quebradas. De las quebradas. Pero tiene relación, mira, a mí me criaron, mi mamá ya trabajaba, entonces me dejaba donde unas tías abuelas. Y ahí, aquí en Envigado, ahí por Los Naranjos, era una calle muy cerquita a una quebrada, La Yurá. Y yo recuerdo que mis tías, era una casa vieja, grande, con solar, y mis tías escuchaban radio, escuchaban noticias, escuchaban radionovelas, se ponían a contar historias de la niñez, de la infancia. Y parte de eso, además, para que te rías de mí, tenía una tía que era muy hincha del Medellín, pero hincha Tan a raro. morir porque había un primo que jugó en el Medellín, entonces ella Ah, escuchaba claro. pues como los programas deportivos y entonces como las historias, la casa, el sector, el barrio, juntado pues como a ese amor de ella como por el fútbol, fue lo que hizo que yo estudiara periodismo.
O pues que yo sea, como quisiera esas ser personas de periodista. tu entorno te inspiraron como Sí, a ese camino. sí, muchas personas, mi tía, el barrio. Pasa es que hay un recuerdo muy bonito que yo tengo de la infancia caminando por los barrios de Envigado y era escuchar salsa, Okey, escuchando salsa pesada. Entonces yo me acuerdo que era como como esos timbales, como ese sonido de la salsa, como el barrio, como las historias de mis tías, esas casas viejas, que fueron como uniéndose para que, es que al principio yo quería ser periodista deportivo sí. pues por muchas cosas, pero bueno, la vida pues me fue llevando por otras, pero yo creo que todo ese entorno fue el que hizo que yo quisiera ser periodista, Y ya, pues, cuando empezaste como a crecer, ¿qué dijeron tus papás con respecto a, bueno, voy a ser periodista? que me iban a matar. Y más en esa época, porque Sí, estamos era una en época dura, era a finales de los años 90, de los años 90, estaba pues todo el auge estaba ya empezando como el declive de toda esa época del narcotráfico, afortunadamente. Entonces cuando yo dije que, es que ve, la historia es muy charra y volvete a reír de mí, yo quería ser cura. como Yo quería ser sea, cura. una Sí, o cosa sea, nada que ver. yo dije, bueno, entonces resulta que ya después cuando entré, perdí un año, perdí décimo, Okey. y yo dije, no, yo creo que esto es más por el periodismo, la comunicación, entonces me empecé como a ir por allá. Entonces fue como encontrando maneras como de llegar, pero claro, cuando yo dije que quería ser periodista, toda la familia me se opuso, mi papá y mi mamá, mis primos, que porque me iban a matar, que porque me iba a morir de hambre, que por las mil cosas y no, aquí estoy vivo, nunca me ha faltado y he vivido el periodismo los últimos 30 años, he vivido bien, pues obviamente hay épocas mejores que otras económicamente Ujú. y todo, pero yo no me arrepiento. Y hoy día yo les digo a ellos, a mis papás están vivos, ya pues mi papá tiene 86 años, mi mamá 81, vea que estoy vivo. Total. Pero yo creo que también es parte de entender como las dinámicas de las sociedades y no es lo mismo estudiar en comunicación, por ejemplo, Súper la diferente. generación tuya a la generación mía, porque Grande. eh, Ujú. esta era una ciudad en guerra. Medellín era una ciudad en guerra. Medellín llegó a tener en el año 91 casi 6.500 asesinatos en un año. Entonces era, y si vos, por ejemplo, hablas con el profe Juan Gonzalo, si vos hablas con el profe Carlos Carlos Mario, Mario. te vas a Mm. dar cuenta que ellos sí les tocó un entorno muy, muy hostil. Yo ya estaba como terminando esa fase, además, como te digo, yo quería ser periodista deportivo, entonces no fue como tan tenaz. Sí, por allá tuve en algún momento que trabajé con la alcaldía de Medellín unas situaciones ahí, pero no fue pues como que ellos estuvieran en riesgo la vida o algo, no. Fue algo pues, yo creo que fue de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Y pues uno cuando empieza en el periodismo que uno es todo pollito, todo chiquito, Todo miedoso. todo miedoso. ¿Alguna vez dudaste de que habías elegido el camino incorrecto? Porque claro, como tú lo decías ahorita, es diferente vivir ya hoy el Ujú. periodismo y la comunicación social que en tu época. Entonces, pues no sé si en algún momento dices, parce, no, creo que me equivoqué. Eso en tu época suena. Pero no era eh, por allí. Ve, no, pero Sara, ve, es más por inseguridad. Ok. Y cuando hablo de inseguridad no estoy hablando pues de algo relacionado con la sociedad, es como de uno mismo. Yo creo que todos los profesionales, mira, te voy a decir una otra cosa para que te sigas riendo de mí. A mí me encanta que se rían de mí. Yo tengo un personaje que admiro mucho que es el Chapulín Colorado, porque el Chapulín es la muestra fehaciente de cuando vos, a pesar de tener miedo y a pesar de ser cobarde y de muchas falencias, vos te arriesgas a hacer las cosas. Yo Ujú. era gago, yo era tímido, yo era Total. miedoso, sigo siendo pues como parte, o sea, yo creo que uno sigue en algún momento de la vida como trayendo eso. Entonces yo, claro, decía, esto sí será lo mío, pero no por mi gusto, sino Ok. porque yo creía que de pronto no era tan bueno, pero yo creo que uno a punta de amor propio, de tirar para adelante, encuentra el camino. Y claro, uno a veces dice: pucha, ¿yo por qué estudié eso? ¿Yo por qué no estudié otra cosa?
pero son más los aciertos que los desaciertos que tiene uno, o en el caso mío tengo pues como en mi vida en el periodismo. Sara, claro, o sea, muchas veces esto sí será lo mío, sí seré bueno, Ujú. sí serviré, no sé si sí soy la persona, pero como el chapulín, me muero de miedo, pero me arriesgo, a ver qué pasa. Bueno, y lo que tú dices, por ejemplo, me hace recordar a mí yo de 17 años, porque yo me acuerdo que la mayoría de ustedes nos decían, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué está acá? ¿Qué le interesa la comunicación social? Y yo recuerdo que todos los compañeros decían, ¿por qué les interesa la comunicación social? Yo realmente, cuando tenía 17 años, yo no sabía qué iba a estudiar. Y era muy frustrante para mí, porque yo decía, o sea, yo veía a todos mis compañeros del colegio, ¿cómo yo voy a estudiar arquitectura, ingeniería, medicina? Y yo, no, yo tenía como 5 carreras y ninguna era comunicación. Y mi papá me dijo, yo la veo a usted como una comunicadora social. Y yo dije, ¿será? Entonces me metí pues a la universidad el primer semestre y siempre me preguntaban como cada semana, como si te está gustando y todas esas cosas. Y yo como, sí, sí, o sea, creo que sí. Entonces fue avanzando los semestres y me fui enamorando de la carrera. Y siempre hay como esos profesores, como dije en la introducción, que te impulsan, como te dicen, como que, mira, te siembran como ese amor por el periodismo. Y quiero hacer como también esa pregunta, cuando vos estuviste también como en el rol de estudiante, ¿qué profesor como que te sembró la semilla? Porque mucha gente dirá, ay, no, sí, yo pasé por la universidad, pero realmente hay muchos profesores que siembran en los estudiantes como ese amor por esa vocación. Ve, es una historia que tiene mucha relación con la pregunta que me hiciste anteriormente. Pero tuve un profesor en especial, Jorge Ok. García. Jorge García era editor regional del Tiempo. Y yo me acuerdo que él nos puso a escribir algo, nos hizo una asignación para hacer una reportería y yo fui, entregué un trabajo. Cuando lo fui a recibir, de casi todo el tamaño de una hoja, porque Ujú, en esa época también uno escribía a mano a veces. claro. O sea, uno a veces entregaba trabajos a mano, ya Sí, te das ya, ya, cuenta sí. cuántos años tengo. Había un 2, o sea, me puso 2. Pucha, Y no, debajo del qué 2 horror. y debajo del 2 me dijo, la gente quiere que le contemos historias. La Ok. gente quiere que le contemos historias. Y para mí eso fue como una epifanía. Yo dije, pucha, la cosa es por ahí. Y yo le agradezco a Jorge, después me lo encontré, o sea, yo trabajé después en El Tiempo y él era mi editor, es una persona que yo admiro mucho y que quiero mucho, y yo siempre le cuento esa historia. Él no se acuerda, uno como profe a veces no, pues son tantos los estudiantes que pasan por uno que cuando uno de pronto, Sí. uno dice, yo te dije eso, pues, Ujú. pero por ejemplo yo se lo cuento y le doy las gracias. De hecho, hace por ahí 7, 8 años me lo encontré en Edafit. Me No. fui, me tomé un café con él y le dije, vos me marcaste la vida. Y él se quedó asustado. Y le dije, porque me escribiste, la gente quiere que le contemos historias. O sea, una mala nota fue el detonante. Y yo, por ejemplo, siempre que estoy escribiendo o estoy enseñando yo trato siempre de conectar una historia con algo. Ok. Porque el profe Carlos Mario, Sí. que lo amamos todos, el tono acronicadito, acronicadito, Ajá. acronicadito. Entonces también yo digo, sí, toda historia, algo que uno está escribiendo tiene que conectar con algo. Y en Mm, ese caso, que conecte con una historia porque es algo muy tribal. Nosotros sí, todos los seres humanos eh, siempre hemos querido que nos cuenten historias. Voy a decir algo muy, muy charro, el chisme. ¿Qué es un literal. chisme? Venga, cuénteme el chisme. Te tengo un chisme. Ujú. Que te van a echar una historia. Te van a contar una historia. Y uno está ahí, y uno está ahí, y uno está ahí. Entonces, lo he llevado siempre y siempre me acuerdo de esa nota que me puso el profe. 2, la gente quiere que le contemos historias. ¿Y cómo fue, por ejemplo, salir de la U o empezar a trabajar como en esos medios y vos ver como tu nombre ya en una Ah, nota como tal? Mira, eso es una cosa, o sea, yo creo Oh, que la gente no no dimensión. logra dimensionar lo que uno siente. Ve, yo, como te dije, yo quería ser periodista deportivo Ujú. y yo me metí muy pelado, estaba yo creo que en tercer semestre, eso fue en el año 96, imagínate, yo creo Por que ni tus allá. papás se habían conocido. En el año Tan 96, exagerado. em, yo estudié en la Universidad de Antioquia Ujú. y
hubo un evento que se llama, que yo creo que todavía lo hacen, que se llamaba o se llama Expo Universidad, que la Ok. Universidad de Antioquia siempre hace una feria grande. Eso lo hicieron en el Palacio de Exposiciones, no existía Plaza Mayor, y entonces pusieron un cartelito en la facultad, dijeron, los estudiantes que quieran ser voluntarios de Expo Universidad, entonces yo fui y me metí. Ujú. Y después de eso, con uno de mis grandes amigos, Alex Otálvaro, que es también profe en EDAFIT, Alex Sí, lo conozco. era el director de un programa que se llama Ángulo Deportivo, en la emisora de la UDA, Ok. que creo que todavía existe. Era todos los días a las 6. Entonces yo lo busqué Ujú. chiquitico. Hola, profe. Hola, Alex. Entonces yo me metí a Ángulo Deportivo, me metí a Ángulo Deportivo y gracias a Ángulo Deportivo me metí a una agremiación de periodistas. Hoy día se llama la ACORD Antioquia, ACORD, pero antes se llamaba Cicrodeportes, que era el Círculo de Periodistas Deportivos de Antioquia. Entonces yo me metí y resulta que antes de los partidos le asignaban una cosa que se llamaba las estadísticas, y era que Ujú. nosotros íbamos a los partidos y nos íbamos para los camerinos a anotar las Ah, nóminas ok. de local y de visitantes pues, de los equipos, de Ujú. Nacional, de Medellín, de Envigado, todas esas cosas. Entonces, eso se lo entregábamos a los periodistas. O sea, uno le entregaba eso a los periodistas en las cabinas y abajo está el nombre de uno. Entonces, en el altavoz del estadio, don Etelberto García, que era toda una institución, leía las nóminas, Nacional o Medellín juegan con, entonces el rival era América, Santa Fe, el que fuera, y al final decía Centro de Prensa, Psicodeporte de Antioquia, y decían el nombre de uno, uno se sentía. Bueno, wow, No, ya, ya, el pucha, o famoso, sea, ya. Brad Pitt es un pobre bobo al lado de uno. Entonces, sí, y ya después empecé sin ser todavía egresado, o sea, todavía era estudiante. Me metí en ciclodeporte, entonces me hice muy amigo de otro gran periodista, Amado Hernández, que es, le dicen el poeta de las narraciones, ha narrado por fútbol, y por ejemplo, Amado era el corresponsal del diario deportivo. El hombre se iba a vacaciones y me dejaba a mí reemplazándolo, entonces ya salía mi nombre en un diario nacional, el diario Ya. deportivo. Después salió lo del Tiempo, yo era corresponsal del Envigado. Después Ajá. salió lo del Mundo. Es decir, ver el nombre de uno en un medio, y usted lo sabe, Sara, Sí, eso no tiene es precio. O verdad. sea, uno se siente, Wow. uno se Yo siente, escribí sí, eso. sí, eso lo escribí yo. Y yo tengo, es más, hay otro periódico, El Envigadeño. Sí, yo te vi. El Envigadeño, yo en El Envigadeño también escribí las primeras Es notas mías. algo sobre quebradas, ¿cierto? Oh, pues hace poquito. Quebradas. Ah, Hace bueno, poquito sí. sí. El Valle de las Locas, El Valle de recuerdo. las Locas, El Valle de epa. las Locas se llamaba pues la columna, pero yo, por ejemplo, en el Envigadeño, cuando empezó, que era impreso 97, 98, eh, escribí mis primeras notas también de aquí, de otro de mis grandes amores que es Envigado, Sí. como de este entorno, historias. Entonces me acuerdo que salía uno a buscar la historia del grafitero, Ujú. conté la historia de Rosellón, de la No, salía a fábrica. rebuscar sus historias y lo Sí, entonces no, entrevistó. o sea, eso no tiene nombre. El ver uno el nombre de uno es una cosa impresionante. Y por ejemplo, vos hablabas pues de algo que publicaste en LinkedIn que me pareció muy bonito, el Sí. cual también me inspiré mucho pues al hacer el escrito que hice en la introducción, fue que hay muchas personas que no son conscientes, que a veces pues uno está empezando y que uno no le tiene como paciencia porque uno es como, ay no, se nota que usted está en quinto semestre o que todavía es estudiante y las personas como que no mencionan que ellos también fueron estudiantes y estuvieron ahí. Entonces me parece muy bacano porque acá recordando como toda su trayectoria, vos por ejemplo, yo tenía mucho, mucho gusto entrevistar a un periodista porque, y creo que es la primera vez que lo hago. ¿En qué? En 8 Y semestres de usted no sabe comunicación lo raro social. que es que a uno lo entrevisten. Yo Porque es sé, que uno es el que se acostumbra a hacer las preguntas, sí, y que le hagan preguntas a uno es duro. lo sé. Entonces, Intimidante, sí. exacto, y Sí. más con un periodista, pues el colega de uno, porque uno dice, ay, parce, ¿será que estoy haciendo bien las preguntas o no las estoy cagando en cierto punto? Entonces, es como muy bonito lo que vos dijiste en ese escrito y lo que contás de tu experiencia, porque literalmente eso es lo que le ayuda a uno a crecer como periodista y como ser humano en todos los aspectos de la vida. Y ahí te quería preguntar una cosa. Todo esto que te ha servido como experiencia, lo de los maestros, lo que has vivido pues en diferentes medios,
¿cómo los has tomado en las aulas con nosotros? O con estudiantes nuevos, por ejemplo, en estas nuevas generaciones que vienen de comunicadores y periodistas. Ve, Sara, yo amo dar clase. O sea, yo no sabía. Hay dos momentos en la vida mía muy tesos. Fue cuando fui papá. Ok, O sea, había un amigo que me decía que uno no inauguraba la mitad del corazón hasta que era papá. ok. Y eso para mí fue, o sea, ser papá fue, yo creía que ser eh, comunicador, que tal cosa, que tal, pero, y que era lo más duro, pero ser papá es duro, pero es también un amor infinito, o sea, uno, Sí, total. el amor que siente por los hijos es, yo tengo una niña de 9 años y el amor que yo siento por María es una cosa, entonces ser papá fue primero, fue pucha, esto es una cosa muy bonita. Y la otra fue cuando yo fui profe en el año 2003, 2004, en una institución que se llamaba TEC y me fue bien. Ok. Pero después me invitaron a ser profe en la colegiatura y fue una experiencia nefasta, No malísima. jodas. No me, ¿Por qué? no me entendí con las estudiantes, eran muy poquitas. Ok, Y yo dije, no vuelvo a ser profesor en la vida. No sí. vuelvo a ser profesor en la vida. Esto no es para mí, esto es muy duro. Eso es y siempre lo he dicho, ser profesor es una responsabilidad enorme y gigante. Cuando yo me salgo de trabajar en EAFID de planta, que tomo una decisión de vida al salirme después de la pandemia, que me dio 3 vueltas, me pasó una volqueta por encima, yo dije, Mm, yo me iba a dedicar a ser freelance y me llamó Juan Gonzalo. Me dijo, hermano, ¿cómo se siente usted para empezar a dar clase? A lo Chapulín Colorado. Con susto, A lo daba Chapulín claro, Colorado, susto. hágale, yo vuelvo a intentar, yo vuelvo a Ajá. intentar. Sara Sofía, y yo vuelvo y yo siento, yo no sé si eso es lo que siente, los futbolistas dicen que es lo que sienten cuando salen al campo, Sí. pero empezar a dar clase ya yo estaba, pues, tenía yo 45, 46 Ok. años, ya estaba grande, pues. Fue otro momento en la vida. Ujú. Y en ese caso, yo siento, primero, yo me siento un estudiante. Yo me siento un Ok. estudiante permanente. Porque o sea, yo los veo a ustedes, los veo a ellos y yo me veo ahí. Ujú. Con esas ganas, con esa pasión, como con, a veces, es que voy a hacer una pregunta boba, no, no, es que como No hay es, preguntas no hay preguntas bobas. bobas, sino vos que no preguntan, Epa. como dicen por ahí. Ajá. Y vuelvo al tema de los niños. Los niños nos enseñan todos los días que no hay pregunta boba. Los Total. niños son capaces de preguntar por qué esto es verde, por qué el cielo es azul, por qué corre el agua, por qué los pájaros vuelan. Y uno a veces, esas preguntas como tan obvias, ¿por qué el cielo Total. es azul? Ay, güey, madre, ¿por qué el cielo es azul? Pues uno Ujú. sea, pues mi hija me pregunta ese tipo de cosas, y yo me reto a buscar y explicarle por qué las cosas son así. Entonces, en ese caso, yo veo a los muchachos, a tus compañeros, y yo me veo ahí sentado. Yo me veo ahí sentado, yo me gozo del momento de dar clase, yo puedo tener problemas, pero llego a dar clase y yo me libero, yo empiezo a conversar, entiendo el miedo de muchos de Ujú. ustedes, entiendo la inseguridad, entiendo, Sara, hay compañeros de ustedes que tienen 16, 17 años. Ujú. Son edades a las que uno no tendría por qué todavía estar preguntándose qué quiero hacer en la vida. No, viva. Total. Sea joven, Ujú. viaje, conozca, aprenda inglés, aprenda idiomas, o sea, enamórese, o sea, todas las vainas que uno tiene que hacer joven. Entonces yo a veces trato como de ponerme en los zapatos de ellos y decirles, no, venga, que vamos paso a paso, vamos despacio, yo le ayudo, yo lo apoyo. Eso sí, necesita uno del otro lado. Claro. Esas ganas de que no le pregunten. Y en serio, ha sido muy bonito, ha sido muy bacano, ha sido otra epifanía. Mi esposa me dice, yo siento que vos encontraste otra pasión grande en la vida, que es ser profe. Y en serio, yo cuando me salí de AFI, yo tenía cuando me salí de ser de planta, Ujú. yo quería escribir, de hecho todavía pues quiero seguir escribiendo y todo, pues yo no, o sea, la gente a veces no entiende como ese gusto de uno y ese susto, porque es un susto también. Yo Sí. siempre que llego a dar clase llego asustado, pero es también como esa responsabilidad de uno Ujú. saber que uno está formando
profesionales, personas que van a estar en la sociedad, personas que van a influir en la vida de los otros, personas que van a ser parte de una generación nueva, entonces eso tiene su responsabilidad. Bueno, y pues yo sé que aparte de ser profesor, eres investigador, periodista. Mm. Y pues tú contabas ahorita que pues a todos los que nos gusta el deporte siempre tuvimos el sueño de ser periodistas deportivos. Fue tanto que sacamos un podcast que ahorita estamos hablando Caramelo de escaso. Caramelo Escaso, La Cantera. ¿Ese sueño todavía sigue como con vos o ya como que sí me gusta el deporte, pero hoy en día no sería como tan periodista deportivo? Vuelvo al tema de los amores. Yo creo que voy a poner un ejemplo. A vos hubo un amor que te marcó. Ujú. Un amor, por ejemplo. Yo tuve una novia que me marcó cuando yo era muy pelado. Le guardo un amor grande, le guardo pues un afecto muy grande, pero uno sabe que no volverá con ella. Claro. Por las mismas circunstancias de la vida, ¿sí me entendés? El periodismo deportivo fue mi gran amor, otro gran amor mío y está ligado a eso, es todavía un amor incomprendido también, el del Medellín. Pero yo quería ser periodista deportivo porque yo quería cubrir los partidos del Medellín, ir a ver al Medellín, todas cosas. Lo que pasa, Sara, es que yo siento que uno también a veces, a ver, yo respeto mucho a mis amigos, colegas, muchos amigos que siguen siendo periodistas Ujú. deportivos, los respeto y bacano, o sea, es que Claro. también se necesita buenos periodistas deportivos, gente profesional, gente que... pero yo no me vería hoy, depende, o sea, que la vida en algún momento lo lleve a uno allá y lo haría pues como con gusto, pero siento que ya es Usted una etapa pues que ya ya, está quemado. sí, es una etapa que ya pasó. Ok. Le agradezco al periodismo deportivo, le agradezco pues como, y de hecho, ve, yo tengo una página web que me regalaron mis amigos, que la tengo por ahí olvidadita, que se llama El Meleo, donde yo a veces escribo sobre todo historias de fútbol. No es Ok. cosas relacionadas mucho con cubrimientos y con vainas, sino historias de fútbol. Por ejemplo, la historia del barrio, me acuerdo, por ejemplo, de una vez que vi jugando unos muchachos en una cancha y a uno de ellos le pegaron tremenda patada y el pelado salió pensando que lo iban a matar. Pues, historias Ok, charras, sí, sí, historias sí. parchadas. Ujú. Por ejemplo, que cuando se cumplen, a mí el fútbol me gusta también a veces por las cargadas que nos hacemos entre los Ujú. equipos. Entonces, que, Yo cada, sé. que cada 27 de junio que uno sale a Ujú. recordar que el Medellín le quedó campeón nacional, que Nacional recuerda que la Libertadores. A mí Mm, las cosas me gustan, a mí las ok, cosas me sí, gustan y me sí, sí. parecen parchadas y bonitas. Entonces, pues, vuelvo sobre todo al periodismo deportivo a veces para contar historias. Inclusive a veces, Sara, yo me pregunto si lo que... O sea, porque a veces no... Y te lo digo, yo a veces le meto a veces un poquito de ficción en esa Ujú. página web. O sea, Sí. le meto un poquito de ficción a cosas que yo me imagino que pudieron haber pasado así o de tal manera. Entonces no viene siendo periodismo. Pero le guardo un amor grande al periodismo deportivo, guardo mis recortes en el Diario Deportivo, en el Envigadeño, en el Tiempo. Madre, me Debe sacaron recordar al profe Carlos Mario. al profe Carlos Mario, Guardaba total. todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, y me da risa, me fui a correr un partido Millonarios Envigado, aquí al Parque Estadio, o Santa Fe Envigado, porque era un equipo bogotano. Siempre que jugaba un equipo Ujú. bogotano, a uno le pedían nota grande Ok. porque era para sacar en la edición nacional, ganara o perdiera Millonarios Santa Fe aquí. Ujú. Entonces yo me acuerdo que yo llegué y mandé la nota. Y la mandé y yo mandé el resultado como era en Bogotá, se equivocaron y pusieron Ujú. la misma diferencia, pero otro marcador. O sea, el partido quedó 1-0 y ellos pusieron 2-1. Ah, O quedó 2-1, ellos pusieron 1-0. Y yo me acuerdo que al otro día voy a mirar yo la nota en internet, no había, sobre todo Facebook está muy incipiente, y yo entro a mirar la nota y eso me habían acabado, pues, o sea, periodista de horrible. provincia, mediocre, ahí están O pintados sea, los como le periodistas dijeron del otros, tiempo. te funaron, o sea, te volvieron nada. Ay, Y a mí me cogió un parce, ataque de no. risa, entonces yo llamé a Gabriel Meluc. Entonces ya las cosas las guardo, pues Son me recuerdos dan bacanos. risa y Ok. son vainas que lo ayudaron a aprender a uno. Y Pelado, te iba a preguntar, pues sabemos que el periodismo
ha evolucionado mucho en el tema de, hablo de que, por ejemplo, cuando ustedes nos contaban, es que pasaba algo a la 1 de la mañana y uno tenía que arrancar, irse al colombiano, al espectador Todavía, y hágale. O sea, sí. todavía, pero antes era como más frecuente. Y ahora, en las, como, ¿cómo lo digo? Las noticias se han digitalizado. ¿Entiendes? Y eso lo vemos mucho en el tema de la línea de énfasis que ya es periodismo digital, ya todo se ve en redes sociales, lastimosamente. Muchas personas se creen comunicadores sociales y periodistas. ¿Cómo ha sido para vos ese, o sea, como, o sea, esa transición de ser periodista, literalmente lo que tú decías, que usted se iba allá a los partidos y vivías allá, ahora ya literalmente es la gente narrando el partido desde la televisión? Eso es eso, Sara, porque yo cuando hablo con mis amigos que fuimos periodistas de diario Ujú, en El Mundo, donde trabajé 5 años, era más fácil. Por ejemplo, yo me iba para los entrenamientos, nos íbamos para los entrenamientos de Nacional, Medellín, Envigado, y uno le salía a ujú. cualquier jugador le salía a uno. O sea, uno madrugaba, se hacía ya y esperaba que se acabara el entrenamiento y el técnico le hablaba a uno, los jugadores. O sea, era muy bacano tener esa proximidad, oler esa vaina que le echan a los jugadores a veces para calentarles el Se músculo. llama eso. Sí, o Bueno, sea, sí, ese sí, Sprite. ese spray. Entonces, uno olía, uno veía la cancha mojada, uno los veía a ellos, eso ahí no se puede. Ujú. Ahí ya no los dejan entrar, en muchas ocasiones no los dejan entrar a los entrenamientos, a una rueda de prensa, donde, entonces sí, a mí me parece que esa relación, además vos lo dijiste, las redes sociales han hecho que todo se sepa ya. Entonces, Claro. si ocurre algo y ya en este momento ya todo el mundo lo sabe, ¿qué le toca hacer al periodista? Y es el reto que tenemos nosotros hoy. Nos toca dar contexto, nos toca dar o sea, nos toca describir esto por qué Ujú. pasa, esto cómo pasó, esto por qué ocurre, trascendiendo las 5 Ws que siguen teniendo vigencia, así muchos digan que no. Hay que agregarle uno y es el para qué. ¿Para Ujú. qué? O sea, estas vainas para qué ocurren. Y yo, por ejemplo, veo que es una mutación, es una adaptación que de alguna manera tiene que seguir retando a los periodistas, porque aunque estemos en este momento aplanchaditos Claro. por todo lo que está pasando, el periodismo siempre va a estar vigente, el periodismo siempre se va a necesitar, el mundo va a necesitar siempre a alguien que dé contexto y explique por qué ocurren las cosas. Ahora, yo también siento que uno tampoco puede ser un cuervo del diluvio, pues, y decir que estamos, pues, no, yo creo que hay que adaptarse y adaptarse bien, hay que adaptarse bien, Sí. hay que sembrar en los pelados y en las peladas, pues, que están estudiando esto, ese bichito bacano de ser rigurosos. De Ujú. así yo en redes sociales cuento una noticia, la tengo que contar bien. Y eso se puede hacer. O sea, yo creo que también yo también lo hablaba con muchos colegas y es que uno también tiene que ser a veces como así sea yo el último, como se dice por ahí, el último mohicano, Ujú. o hago parte de la resistencia. Un periodismo todavía que se escribe, un periodismo que busca fuentes, un periodismo que toca puertas, un periodismo riguroso, un periodismo que el Papa Francisco decía una vaina muy tesa que yo lo asocio también al periodismo. Decía el Papa que los curas tenían que oler a ovejas. Ok. O sea, que los curas tenían que oler a gente. O sea, el cura tiene que estar con la gente. Ujú. El periodista tiene que estar con la gente. O sea, las historias pasan en la calle. Entonces, claro, hoy día los vemos muy divos ellos, Claro. muy celebridades por ahí Sí. escondidos, pero venga, salga a la calle, Total. tóquela, o sea, hable con la gente, Total. dele la mano a la gente, o sea, viva como vive la gente. Y eso es periodismo, eso es el periodismo. O sea, yo siento que uno todavía tiene que jugársela por eso. Y me voy a adelantar, porque dijiste algo que es súper esencial. Por ejemplo, para mí el periodismo fue lo que estás diciendo y lo que nos enseñó el profesor Carlos Mario, lo que nos enseñaste vos, Juan Gonzalo. El periodismo es para la gente.
y por la gente, ¿me entendés? Porque pues sí, puede ser que estemos en la época de la inmediatez, que sale la noticia, que hay, iba a decir el medio, no voy a decir, que hay de una, y realmente como una vez que nos pasó que yo te dije, pelado, mira, esta gente dijo un dato que ni siquiera es, o sea, Verídico, verídico, sí. y yo era como, es en serio. Entonces, y muchas personas tienen el sesgo de que, ay, no, los comunicadores sociales y los periodistas se van a morir de hambre, no hacen nada, y realmente parte de lo que estamos diciendo acá es lo que nos toca hacer a nosotros como periodistas y comunicadores, es decir, a la gente que literalmente tiene que informar mejor, decirle que nosotros los periodistas nos toca, yo que ahorita te hablaba de lo de la línea de énfasis, a nosotros nos está tocando ir a la comuna, literalmente, a Moravia, a San Javier, ir a todos como a estos raperos que también tienen estigmas por ser de la universidad en la que venimos y mostrarles, hey, no, nosotros somos gente confiable, nosotros queremos literalmente hacer un proyecto bien bonito para la comuna y para los niños que están creciendo ahí. Entonces es muy bonito lo que tú dices y yo siento que hago una crítica súper fuerte al periodismo de ahora, que es un periodismo re vacío. Literalmente yo no veo casi noticias, mis papás ven noticias todos los días en la hora del almuerzo y las noticias son como que, ay, no mataron una mujer asesinada, mira lo que pasó en Estados Unidos con Charlie Kirk, esta pelada de Ucrania que lo mató este señor en Carolina del Norte, En Estados Unidos, en sí. Estados Unidos, lo que pasó allá pues con la explosión de PM, o sea, tantas cosas malas y yo no estoy como diciendo, ay, no, es que necesitamos opacar esto y pintar un mundo de rosas y que no, que Karol G y Shakira, no. Pero también tenemos que ser conscientes que acá hay mucho talento y que estamos dejando opacar de tantas noticias negativas a todo ese talento que hay en Colombia y las personas buenas. Y siento que también los medios, cuando tú me decías, no, es que ustedes muchachos entiendan que si van a trabajar para un medio, así sea de izquierda, de derecha o de tal centro, tienes que defender eso. Lastimosamente para mí, o sea, eso no es periodismo. Es Y eso que, es lo que se vende es que Sara, vea, literalmente. primero que todo no debería haber ni medios de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Total, Pues los medios deberían ser independientes del poder. Tristemente, uno ve muchos medios hoy con un sesgo muy grande, demasiado. o sea, son medios activistas, así se sigan vendiendo como medios de comunicación. Aquí Ujú, localmente tenemos un ejemplo claro. Em, lo que pasa es que también se dejan permear por el mercado. El clickbait, por ejemplo, ujú. que es decir mentiras a veces para que la gente entre. Claro. No sé si viste esta crítica tan brava que les hizo Marcelo Bielsa, el técnico de fútbol, el argentino que es técnico Uruguay. Una crítica de una persona diciendo que es que ustedes están viendo mentiras. Ustedes Ujú, están diciendo mentiras para que la gente entre a dar clic. Entonces, yo siento que uno tiene que jugársela por la de uno. O ujú. sea, en la arena uno ve todavía, o sea, yo veo, me da mucha tristeza a veces, me muero de ganas de criticarlos, pero también a veces me da cosa con los colegas. Es otra cosa, yo trato como de Ok. no a veces entrar en polémica con los colegas porque entiendo que muchos de ellos tristemente hacen cosas que o sea, los Pues ponen a que hacer, les o toca sea, hacer les dicen total. qué hacer y ellos lo hacen. Entonces, a veces también ser, o sea, hacer, ¿cómo es el dicho? No Leña del entiendo. árbol caído, creo. Ah, bueno, ese no la sé. Es hacer leña del árbol caído como Ok. listo, pero más fácil es como uno trata como de girar y decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Porque, o sea, uno ve hoy día muchos medios alternativos y esos medios alternativos están Ujú. haciendo muy buen trabajo, están haciendo el trabajo que a veces no hacen los medios masivos. Porque estamos tan polarizados que entonces los medios masivos les da miedo criticar a un líder de derecha o izquierda porque no, hay que criticarlo, hay que criticar al de Total. derecha, hay que criticar al de izquierda, hay que Eh, cantarle la es tabla que al yo digo que uno. para eso se hizo el periodismo, para contar la verdad. Obviamente, esa discusión que tuvimos el día que Jaime Garzón cumplió tantos años de que lo hubieran matado, pues yo realmente te decía, a mí Jaime Garzón me parece una inspiración muy grande en el periodismo y más para nosotros porque él es el ejemplo claro de qué es hacer periodismo y de verdad. Obviamente es una persona como, era una persona, como tú decías, que él no le tenía miedo a nada, literalmente No, se y era una burlaba de toda la explosión, él gente se burlaba del y decía, a mismo. mí no me importa, o sea, él decía como que él no se tomaba mucho la vida tan en serio.
me parece algo como muy bonito. Lastimosamente, todo eso que a veces uno quiere decir, como quiero decir la verdad, que estamos en un mundo que está lleno de popó, por no decir la palabra, literalmente. Todos estos medios, el tema de la política, toda la gente literalmente hace cosas por el beneficio propio. Y lastimosamente eso a Jaime Garzón le cobró la vida. Entonces yo decía, parce, no, muy teso, yo no puedo ya hacer periodismo, expresarme, y no solamente el periodismo, el tema de la política, qué ha pasado con Miguel Uribe, con este pelado de Estados Unidos, ya no se puede decir lo que uno piensa porque ya, o sea, ya no Y las redes son, vale. además que, mira, es que es muy teso porque es que los medios eran el filtro, eran la interpretación de la realidad. O sea, todo lo que el poder emitía pasaba por los medios. Hoy día no. Hoy día lo que el poder emite o lo que cualquier persona emita no tiene filtro. Pasa directamente Ujú, por las redes y la gente se lo total. toma. Ve, Jorge Lanata, periodista argentino que murió hace poco, creo que murió este año. Él decía que él tenía un periódico que llamaba Crítica. Y él decía que un diario, y yo eso del diario lo extiendo al periodismo en general, él decía, un diario es un puente entre la sociedad y el poder. Vos como periodista decidís de qué lado del puente te haces. Claro. Si te haces del lado del poder o si te haces del lado de la gente. Entonces, Ok. y normalmente cuando muchas personas que llegan a los medios masivos se hacen del lado del poder, Ujú, se hacen del lado del poder. Y yo creo que hay que hacerse del lado de la gente, hay que hacerse del lado de la audiencia. ¿Qué hizo Garzón? Yo estuve, otra vez para que veas qué tan joven soy, en el año 97-98, Jaime Garzón estuvo en la UDA hablándonos, se llenó el auditorio y era una persona que decía las cosas de estabas frente. ahí. Yo estaba ahí Ay, sentado y qué el tipo decía las bacano. cosas, es más, yo grabé eso, se perdió el casete, pero yo me acuerdo que él decía, es que ustedes tienen la responsabilidad de cambiar esta sociedad. Ustedes tienen la responsabilidad de cambiar esta sociedad porque es que este país va al garete todos los días. Este país va al garete todos los días, decía él, cámbienlo, cámbienlo. O sea, ustedes son jóvenes y estamos hablando de 2 años antes de que mataran a Garzón y era un tipo joven. A Garzón lo mataron de 39 años, o sea Ujú, que tenía por ahí 37, 38 años. ujú. Era un tipo joven y yo recuerdo mucho ese legado de él de, no, es que usted, o sea, no, Daniel Coronel. ¿Qué Sí, dice el Daniel Coronel? periodista. ¿Cómo es? Noticia es lo que la gente no quiere oír. No, Ujú, no es la que la gente quiere oír, es lo que la gente no quiere oír. ujú. Si hay que darle palo al poderoso, se le da palo. Si hay que darle palo a Uribe, se le da palo a Uribe. Se le da palo a Petro, se le da palo a Fajardo, se le da palo al que sea. Porque es que uno no está para lavarle la cara a los políticos, ni Total. lavarle la cara a muchas de las personas que hoy nos polarizan. Uno está es para hacerle caer a la gente, a la audiencia en la cuenta, así la gente no esté de acuerdo con uno, así lo funen, como dicen ustedes los pelados, que hay una conducta y que hay una ética y que hay una moral que hay que Total. cuidar y que eso se cuida contando la verdad de este o de este. Entonces, en ese sentido, o sea, yo siento que hoy más que nunca necesitamos gente de la generación tuya que se la juegue por contar las cosas como son. Me importa un carajo, dirá esa persona, que me funen, que me critiquen, que me digan si yo estoy haciendo bien mi trabajo, no hay por qué temer. Ujú. O sea, el temor es al contrario, el temor es que la gente sí Sí. sienta que yo estoy haciendo un buen trabajo como periodista y no es porque la gente quiera que le hablen bien de uno o de otro, no, es contar la verdad, punto. Y, o sea, no sé, me hizo a mí mismo llegar como a la Sara de 17 años, porque pues realmente mantener Las áreas de 7 esa... años de hace 3 años. A ver, yo lo digo Sí, como sí, me pucha por allá, como sí, 1000 años. Por ejemplo, en esta época mantener el tema de la verdad, el tema de la ética es muy difícil. Y más porque uno dirá, no, es que yo todo chiquito, necesito experiencia laboral, entonces tengo que hacer lo que me dicen. Y yo era de las personas que realmente antes de estudiar comunicación social, el típico colombiano, ay, no es que yo para qué voy a vivir aquí en Colombia. Si yo no tengo que agradecer nada a Colombia. Colombia está lleno de guerrillas, está lleno de secuestros, de cosas malas, en mi ignorancia. Cuando ya entré a empaparme más de ese periodismo, pero el periodismo en que vos no solamente te quedas en la universidad y dices, ah, profe, mira, esta es mi crónica. Ah, profe, este es mi reportaje. No, que te vas literalmente allá a hablar con la persona, a vivir literalmente la vida con esa persona y empaparte más como de esa vida.
para escribir como lo que quieres escribir, yo dije, wow, es que realmente Colombia es un país maravilloso, obviamente con muchas cicatrices, como lo decimos en el podcast, pero un país que necesita nuevas oportunidades y personas que realmente están cambiando eso. Y por ejemplo, yo por medio del periodismo, como la razón que quiero poner acá es que necesitamos cambiar. ¿Y cómo podemos evolucionar esa forma del periodismo? Porque cuando yo empecé a hacer este podcast, todo el mundo me dijo, como que está qué, como que está loca, te van a funar, porque pues la mayoría de gente pues dice, no, en Colombia hay que mostrar, porque yo siento eso, como que Colombia muestra más lo negativo de nosotros, y también nosotros como colombianos, algunos, no digo que todos, vemos como que Colombia. O sea, todas las cosas, espere. Entonces, yo digo, y por eso mi propósito acá es cómo podemos evolucionar como colombianos, cómo hacemos periodismo. Sé que hay cadenas muy grandes como las que tú mencionabas, y no voy a decir el nombre, Yo no dije nombres. exacto, Sí, pero cómo nosotros como nuevas generaciones podemos hacer lo que, bueno, un Jaime Garzón que empezó a hacer y que lastimosamente lo mataron por hacer eso, es como mostrarle la verdad a la gente y decirle que, parce, no, o sea, sí, tenemos muchas cicatrices, pero vamos para adelante. La mariposa. la mariposa. Ve, pasa una cosa tesa, y es que yo, por ejemplo, y yo no sé si vos te acordás de eso, que yo en clase les digo, periodistas, comunicadores, diseñadores, ustedes tienen que conocer la historia de su país. Ay, pero no, esa frase que, uy, Ustedes no, tienen que de que conocer nos la historia. conoce su historia, No, pero no no, es eso. ok, Ustedes tienen que ok. conocer la historia de su país. Ustedes tienen que entender este país por qué es como es. Este país porque tiene guerrillas, porque tiene paramilitares, porque es un país con tantos problemas, Claro, porque el narcotráfico, o sea, eso no es porque sí. Eso no es porque unos porque llegó el viejos, Espíritu Santo y puso sí, esta o gente, porque, no, ay, no, un obviamente. día un campesino se levantó muy aburrido y decir, ay, voy a formar una guerrilla, ay, ya, formé la guerrilla. No. ¿Qué pasó para que nacieran las guerrillas? ¿Qué pasó para que hubiera conflicto? ¿Qué pasó para que hubiera paramilitarismo? ¿Qué pasó para que hubiera narcotráfico? La geografía, el estar donde estamos, el entender desde que llegaron los españoles a hoy. O sea, los Claro, periodistas tienen conocer que la historia. entender y los profesionales tienen que entender por qué este país es como es. O Ujú, sea, esto tiene un contexto, esto total. tiene un antecedente. Em, este país es maravilloso. La diversidad, la gente. O sea, aquí la gente es buena, la gente es Ujú, bonita, la gente es chévere, aquí hay gente joven, aquí hay gente vieja que ha querido. Yo siento que todo pasa muchas veces por entender de dónde venimos y para dónde vamos. Yo siento, Sara Sofía, que esta generación de ustedes tiene que sentirse muy defraudada de la generación mía, porque es que fue una ok, generación que les dejó el país mal, fue una generación que les dejó el país en guerra, es una generación que no ha entendido el tema del perdón. uy, Entonces, sí, entonces yo, por ejemplo, pienso en mi hija y yo digo, María y esta generación tiene que cambiar este país. O sea, cambien es más, ni siquiera es el país, ujú, es el mundo como tal. Entonces, el tema de los recursos naturales, total. el tema del agua, Ujú, o sea, y todavía tenemos a muchos seres humanos votando todavía por gente que que desconoce de esas cosas, esa realidad. Entonces, hay mucho por hacer, desde el sí, periodismo, desde la sociedad, desde los líderes. Qué bueno que la generación tuya, que la generación de mi hija, sean una generación distinta que piensen que este país se tiene que reconciliar. Lo que pasa es que vender no, o sea, miedo, no es pues, lo que pasa es fácil. que vender miedo es muy rentable. Ujú, Vender malas noticias es muy rentable. Eso hace que ciertos líderes políticos siempre se sientan vigentes, vendiendo miedo. total. En el momento en que se hace la paz con las FARC y hubo como 1 o 2 años de una relativa Sí. tranquilidad, el país entró como en otra dinámica, Ujú, claro. Se empezaron a visibilizar otro tipo de cosas, corrupción. Entonces, claro, hay muchos malos líderes que necesitan la guerra para ellos poder por los lados hacer otro tipo de cosas. Entonces, yo siento que esta es una generación que tiene que tomar las riendas del mundo, que tiene que apelar por el perdón, que tiene que apelar por la reconciliación. A mí me encanta un personaje como Mandela, que ujú, Mandela
cuando sale de la cárcel todos dijeron, este man va a salir a vengarnos a todos los negros. Ujú. Y el Y man no, sale a decir es que necesitamos a los blancos, literal. necesitamos construir un país con los blancos. Y yo no sé qué pasó de aquí para atrás, pero vamos a reconstruir este país y vamos a meterle todos junto al país. Porque en Colombia no tenemos un líder que haga eso, que diga, venga, ha habido guerras, ha habido muertes, ha habido de todo, pero venga, reconciliémonos, venga, Bueno, sí tenemos hablemos, la venga, capacidad sentémonos, venga, mental, venga, capaz de lleguemos a eso. acuerdos, venga, venga, aprendamos, pero aquí es todo el mundo queriendo sacar ventaja. Entonces, el periodismo lo puede hacer Total. contando buenas historias. El periodismo tiene aquí un papel importante. Háganlo ustedes. Ese es el Wow, reto. gracias por la tareita. Ese es el reto. Háganlo ustedes y háganlo bien y cuéntenos historias chéveres. Este país tiene muchas historias bonitas, muchas Demasiadas. historias bacanas. O sea, aquí hay líderes de todo tipo que están cambiando el mundo. Ujú. Entonces, ¿por qué no empezamos a contar el tipo de historias? No es desconocer lo otro, no es Claro, o desconocer sea, lo no es otro, borrarlo, nada que pero ver, sí es pero mirar que ok. hay otro país más allá de la muerte, más allá de la violencia. Velado, y ya que estamos hablando pues de este tema, de todas las grietas que tenemos como periodistas, el país como Colombia, vamos a llegar a nuestra sección de Kintsugi, que es lo que le hacemos la analogía, y te quería preguntar, ¿cuál ha sido esa grieta como más importante o que te ha marcado más en tu vida profesional y personal como periodista? ¿Y qué te enseñó pues esa grieta? El tema de las dobles agendas. ¿Ok? Eh, yo hace muchos años trabajé en un medio donde lo que se publicaba no era muchas veces lo que ocurría. Sí. Y eso también me empezó como a decepcionar mucho porque había sesgo y había una intención de lavar caras. Ok. Eso, por ejemplo, me tocó mucho. Em, pero siento, Sara, que eso que me pasó, yo lo he tratado como de remediar ahora en mi faceta de profesor. Eh, mire, hay un tema que así suene muy romántico. Un cliché. No, más que el cliché es muy Ok. Ok. romántico. Juéguesela, o sea, yo creo que uno puede jugársela por donde está contar la verdad. Contar la verdad, sí duele la verdad. Me acuerdo mucho de un amigo que siempre que yo decía la verdad me decía, recuerde que a Jesús le preguntaron qué es la verdad y Ujú. no contestó, Literalmente. no quiso contestar. Pero creo pues que eso que me pasó a mí y que yo me di cuenta de esas dobles agendas, de que una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que pasa, hoy me lleva a decirles a los muchachos, si el medio no te lo deja, entonces hazlo vos. Ok. O sea, hoy día hay un fenómeno bacano en el periodismo y que ya muchas personas se están volviendo del medio. Ujú. Uno ve a una Yolanda Ruiz, uno ve a una María Jimena Duzán, uno ve a un Muy Daniel buenas Coronel, que ellos periodistas. son el medio. O sea, ellos salen a decir ya las noticias sin filtros, lo que Ujú. pasa. Y yo siento que hoy día cuando el medio no te lo deja, entonces vos puedes ser el medio, vos puedes contarlo, vos puedes decirlo. Ujú. Y estamos todavía en mora de que la gente se dé cuenta de las dobles agendas que hay. Hay dobles agendas. O sea, Ujú. una cosa es lo que te cuentan a vos en los titulares y en los medios, otra cosa es lo que pasa. Y esas dobles, si se supiera la verdad, este sería otro país. Y muchas personas con poder no estarían donde están. Ujú. Pero se sigue manteniendo Lastimosamente. la doble agenda, que yo siento que cuando ya aparecen periodistas jóvenes, aparecen personas que se la juegan por eso, por contar la verdad, se está haciendo bien la tarea. ¿Qué hay que hacer? Hay que contar la verdad. Daniel Coronel, que es una persona que yo admiro, dice mucho, no sé si con lo que yo estoy investigando van a meter a alguien a la cárcel. No Ok. sé, no, y no es mi intención. La intención mía es contar la La verdad, verdad. es contar lo que pasa. Ujú. Caiga el que no cayó, no, es que ese no es problema mío. Mi problema es contar la verdad, que ya entren los organismos de control a hacer pues como el trabajo, pero yo tengo que contar la verdad. Yo como periodista tengo que decir, Total. así haya gente que se moleste. Bueno, pelado. Y ya, es que usted habla muy bueno, parce, pero ya.
Nos tenemos que despedir. Ya para finalizar, las dos Y usted preguntas. pregunta muy bien, entonces, Muchas gracias, sí. muchas gracias. Aprendí mucho, aprendí de los mejores. Ujú, sí. Bueno, si una noticia, pues tuviera como un titular sobre tu vida, ¿cómo se llamaría? El loco de las quebradas. No, 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 eso no puede ser ya, todos estamos con las quebradas, no. No, no, pero un titular. Un titular así, pues es que, o sea, las quebradas no estuvieron en toda tu vida, Sí, las quebradas pues no hay estuvieron otra toda la cosa más vida. relevante. Pero es que eso es muy relevante, Sara Sofía. O sea, yo cuando estaba chiquito me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, ¿esta quebrada dónde nace? ¿Para dónde va esta agua? No, Ok, pero bueno, yo siento un titular, no, me la pone muy dura. bueno, entonces lo con las quebradas. Sí, el loco de las quebradas. El agua hay un libro muy lindo de Ignacio Piedradita que se llama Grávido Río. Ok. Es un libro muy lindo, es muy poético, es muy... Y por ejemplo, él ahí cuenta una cosa muy hermosa y dice, los ríos y las quebradas, sobre todo los ríos, pueden con la carga que pueden. Un Ok. río usted nunca lo va a ver llevando una piedra que no puede llevar. Él lleva la piedra que puede llevar. Ok, Entonces, entender la vida como es un río, como es una quebrada, es entender que hay momentos en que se nace, hay momentos en que voy a tener mucha agua y hay momentos en que me voy a morir, claro. ¿cierto? Y todos los ríos van al mar. Entonces es también como Una analogía, ok. de la vida como tal, de la vida Listo. como tal. Y es que este planeta, Sara, es, no sé, es 4 veces más agua, somos 4 veces agua. Y yo siento, aquí también me voy a poner muy espiritual, pero yo también siento que yo vengo como de un planeta de agua, que yo no sé cuál Ok, era. sí. Entonces, en ese caso, el titular mío, es que a mí me gusta mucho hacer analogías del agua con la vida. Ok. Entonces, por eso me digo el loco de las ¿Te sentís quebradas. conectado, pues? Sí, yo me siento conectado con el agua, Ok, yo me siento conectado con el agua, yo me siento conectado con las quebradas y yo siento que estamos en un país lleno de agua. total. Estamos en un Sí, país lleno de sí. agua, estamos en un Aquí país decimos que no. donde estamos aquí sentados en Envigado, Ujú, estamos en la zona suroriental del Valle de Aburrá. sí, El agua cae de las montañas, de las laderas, se derrama. sí. Entonces, ¿por qué no aprovechamos bien esa agua? Y con esa agua hacemos también, pienso yo, una sociedad mejor, una Ujú, sociedad donde aprovechemos los recursos naturales, donde los cuidemos, donde le enseñamos a los niños que los árboles hay que cuidarlos, que el agua hay que cuidarlos, que los animales hay que cuidarlos. Y también es como mi carreta, pues, como de asociar eso a la vida, y por eso creo que el titular sería El loco de las quebradas. y ya la última es que si tuvieras a ese niño de Luján al frente, ¿qué le Juan dirías? Carlos. Bueno, Juan Carlos alias el pelado, ¿qué le dirías si lo tuvieras al frente? No, yo le diría que eh, le va a ir bien, yo le diría que la vida que va a tener es una vida parchada, le va a decir que sí, yo sí le diría que dejara mucho el miedo, que dejara mucho la inseguridad, yo le diría pues como que se soltara más, que viviera Ujú. más, pero yo siento que lo que yo he querido hacer en la vida lo he hecho, yo soy un privilegiado, O sea, ya has esto, hecho de todo, no te falta hacer no, me más. faltan hacer muchas Te le cosas, me falta, ok. falta escribir el libro de la Yurá, o sea, me faltan muchas cosas, pero yo soy Ok, una persona satisfecha que siento que estoy en un lugar bacán, un lugar chévere, total. siento que tengo una vida bonita y siento que estoy rodeado por gente muy hermosa, por mi esposa, por mi hija, por mis papás, o sea, por mis amigos, por mi familia. Entonces, en ese caso yo le diría que no, que la vida es un parche, que la vida Ok, es un parche, que se la goce, que sí es el miedo, que sí es el miedo. ok. Y yo creo que es un llamado para todos. Todos en el fondo somos muy miedosos, somos muy chapulines, Literal. somos muy chapulines colorados. Entonces, no, aunque el miedo a veces es necesario, pero que dejara de ser un poquito miedoso y que viviera más. Eso le diría. Ok. No, pelado, muchas gracias por acompañarme en nuestro primer episodio en donde se habla periodismo. Tenía mucho gusto porque yo decía, uy, no, es mi primera vez entrevistando a Ah, un periodista, sé que tenemos confianza, pero igualmente, como usted dice, siempre está ese miedo. es que es el miedo, Entonces, sí, sí. lo sé, entonces, no, te agradezco un montón. Gracias por hablar acá conmigo, también hablar del tema de la carrera, por inspirarme en hacer esto, porque realmente yo creo que si no fuera por comunicación social y por periodismo, yo no tuviera un podcast, no hubiera hecho los covers de música y Ah, sí, por ahí no, te vi cantando, al pelo. gracias. Sí.
que soy Sí, cantante. sí. Entonces, no, muchas gracias. No, Sara, el gusto es mío. Me da mucha alegría verte a vos en este escenario. En serio, vuelvo a lo mismo. Hay gente que siempre lo va a marcar a uno. Y por ejemplo, varios de tus compañeros, Sí, Santi Palomino. Santi, Laura, Diego Viana, o sea, Laura, o sea, son muchas esos seres bonitos que lo han rodeado a uno y que le han llegado y yo siento que, es más, yo a ustedes los veo como unos amigos, como unos colegas, como, Eres parceritos. como sí, porque es que Ok, Manuel Mejía Vallejo le decía a Juan Luis Mejía, el que era rector de el AFI, que él 22. era de que él era de sus hermanos menores. Yo a Sí. ustedes los veo como, yo a veces digo, yo a veces le digo a mi esposa, yo les quiero como hijos, pero bueno, más que como hijos son como hermanos chiquitos, Ujú. menores, que están en ese camino, pero yo no me siento ni superior a ustedes, yo me siento es igual que ustedes, yo les hago chistes, los Sí, sí, molesto todo sí. el día, les mando memes, los gozo por el Medellín, por Mm, Nacional, nadie es perfecto, total. eh, pero es parte de la vida y a mí me da mucha alegría tenerte acá, estar aquí al lado tuyo Gracias. y bacano, te agradezco mucho. A ti. Bueno, chais. Espero que disfruten el podcast. Chao.